El tema de hoy es el libro de Levítico, tercera parte. Con ustedes, Martín Estenda. Pues vamos a continuar con esta serie de mensajes sobre el libro del Levítico, a partir del Levítico capítulo 8. En los mensajes pasados hemos hablado acerca de los diferentes sacrificios que instituyó el Señor y la aplicación espiritual a todos nosotros. El Señor instituyó estos procedimientos y por los primeros capítulos del libro, Él es el que habla y Él da la orden a Moisés. Y luego hay una transición y Moisés comienza a tratar la cosa con Aarón y con los hijos de Aarón. Desde el puro comienzo han habido dificultades. El primer día que dieron por instituir estas prácticas en Israel, se le murieron 2 hijos a Aarón porque se pusieron a ofrecer algo que Dios no pidió y algo que Dios no mandó, y con un fuego que no era el fuego de Dios. Seguramente pensaron que estaban haciendo bien, pero no les fue bien. La única manera de cumplir con la ley de Dios es con una transformación desde adentro. Y en el Nuevo Testamento está muy claro donde dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios no están bajo la ley. Pero también la Biblia está muy claro en decir que la ley es perfecta y que la ley es eterna. El problema no es con la ley de Dios, el problema es con el hombre corrupto. Y la ley de Dios no es para que el hombre corrupto pueda aprender a hacer unas maniobras para seguir en su corrupción y estar bien delante de Dios. En el Nuevo Testamento dice que la ley es un ayo para conducirnos a Cristo. Y el único que puede poner solución a nuestro problema es Cristo. Y todos estos sacrificios y ofrendas son símbolos, ejemplos y sombras de lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestro ser. Él no puede recibir la obra de nuestras manos cuando nosotros somos corruptos. No puede recibir la obra de nuestras manos a menos de que haya un pacto con Dios, un pacto de sangre. Y más adelante en este libro de Levítico dice claramente que la vida está en la sangre. Y lo que el Señor está proponiendo, si la obra de nuestras manos va a ser de su agrado, es que haya un cambio de vida, que desistamos de nuestra vida para vivir la vida de Él. Él quiere entrar a ministrar el nuevo pacto con nosotros. Él quiere venir a instituir la vida de Él en nosotros. En este ejemplo que tenemos hace más de 3.500 años, allá en un desierto, en el Sinaí, Moisés representa al Señor. Si el Señor no nos ayuda, si Él no nos presenta, si Él no ofrece la vida de nosotros a Dios, la vida de nosotros no puede quedar ofrecido a Dios de una manera aceptable y agradable. Entonces vamos a ver cómo es el cuadro. Este es el cuadro ahora de la práctica de la cosa. Y la práctica de la cosa es que Moisés tuvo que consagrar a Aarón y sus hijos en su ministerio. Y Aarón y sus hijos representan un pueblo de Dios que el Señor dice más adelante que Él quiere que su pueblo sea un reino de sacerdotes. Eso es lo que dice en el Apocalipsis. Él tuvo que comenzar con la tribu de Leví y con una sola familia de esa tribu, porque los israelitas eran muy tercos y no entendían bien qué era lo que Dios quería con ellos. Todavía me encuentro con muchos amigos, con personas que piensan que están convertidos y siguen en la misma tónica, porque no alcanzan a ver sino la vida de ellos. Me acabo de encontrar con un amigo y le llevo compartiendo las cosas de Dios por muchísimos años, más de 25 años. Y todavía me sale con lo mismo, que está mal y que él quería hacer unos negocios, entonces se puso a orar y se puso a ir de grupo de oración en grupo en oración y de culto en culto y alcanzó a orar como en 10 partes y tener como 10 grupos de personas orando por él para sus negocios, y fue y hizo los negocios y lo estafaron. Porque piensan que lo de Dios es para que Dios haga lo que nosotros queremos, cuando lo de Dios es para que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Y Dios puede tratar a las personas que quieren utilizarlo a Él para lo que ellos quieren hasta cierto punto. Pero esas personas, si no salen de ahí, nunca van a ser los amigos íntimos de Dios.
y nunca van a recibir la revelación de los secretos de Dios. En otra parte dice que carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Nosotros con nuestros deseos motivados por la carne, por nuestras necesidades biológicas, por la vida que hemos recibido de nuestro antepasado Adán, entre ese contexto y con esos deseos y con esas metas, no podemos recibir en herencia el reino de Dios. Y el Señor quiere un reino de sacerdotes. ¿Por qué quiere un reino de sacerdotes? Porque Él quiere entregar una herencia. Y solamente lo va a entregar a los de su propia familia, los que tienen la naturaleza de Él. Entonces, Él quiso ponerles unos ejemplos. Él quiso hacer algo mejor todavía que una foto. Él mandó al pueblo de Israel a hacer una maqueta de lo que se llama en otra parte, que es que el tabernáculo celestial. Y lo hicieron aquí en la tierra. Y mandó traer animales en vez de las personas. Y comenzó a instituir el culto de los sacrificios de la sangre. Y de cómo era hacer un pacto de sangre con Dios para que el presente, que representa lo que el hombre puede hacer con sus manos, sea de buen agrado de Dios. Y para que el hombre pudiera terminar reconciliado con Dios y en paz con Dios. Y no solamente en paz con Dios, sino que pudiera hallar la verdadera vida y la verdadera paz, que solamente se puede hallar en Dios. Él les mandó a hacer el ejemplo y cada nada en el camino hubieron tropezones. Él comenzó a hablarles y ellos no querían escucharlo, se asustaron, dijeron que se iban a morir. Mandaron a Moisés a ir allá a ver qué era lo que quería Dios. Y mientras que Moisés estaba por allá viendo a ver qué era lo que quería Dios, y ellos prometían que lo iban a hacer, la Escritura dice que el pueblo se corrompió y se pusieron a hacer un becerro de oro y a decir que ese era su Dios que los había sacado de Egipto, después de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y Dios quería instituir un culto donde había que sacrificar el becerro, que simboliza nuestro caminar en la carne, según los deseos de la carne, lo que más adelante se llaman concupiscencias de la carne. Y ellos fueron y hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorarlo. Y ellos se pusieron a adorar lo que Dios quiso matar. Y así hemos tenido un problema detrás de lo otro, cuando los hombres comienzan a modificar el culto con Dios antes de tener un corazón limpio. Entonces, Dios le dijo a Moisés, aquí en Levítico 8, toma a Aarón y a sus hijos con él, y los vestidos y el aceite de la unción y el novillo como el pecado, y los 2 carneros y el canastillo de los racimos, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio. Dios les lleva a mostrar cómo es el verdadero culto. Él no quiere un becerro de oro para que el hombre adora su naturaleza corrupta, que para Dios es pecado, porque va en contra de lo que Dios quiere y de lo que Dios dice. Él quiere enseñarnos cómo matar el pecado. Y en los primeros sacrificios, alguien tiene que hacerlo. La persona no lo alcanza a hacer por sí mismo. Pero después Dios quiere que aprenda a hacerlo. Y la Escritura está muy claro que nuestro Señor Jesucristo fue por delante de nosotros, donde su Padre, como sumo sacerdote de otra orden, con todo poder y toda autoridad, para que Él pueda implementar este nuevo pacto en nosotros, para que Él pueda enviar su Espíritu Santo con el fin de hacer 3 cosas que dice el Evangelio de Juan: de redarguir el mundo del pecado, de mostrarnos qué es el pecado, porque muchas veces nosotros estamos ahí y pensamos que el pecado es para adorarlo, así como el pueblo de Israel con el becerro de oro. Ellos estaban ahí desnudos y diciendo, este fue nuestro Dios, y estaban en un culto completamente torcido y pensaron que estaban haciendo bien, porque quién sabe qué pasó con Moisés, lleva 40 días allá arriba y no viene. Entonces lo primero que hace el Espíritu de Dios cuando va a implementar el pacto con nosotros es que Él nos muestra qué es el pecado. Hay otros espíritus, hay unos demonios, hay un diablo que tiene un título que se llama el acusador de los hermanos. Y a veces el diablo se pone a acusar de cosas que ni siquiera son. Y el verdadero Espíritu Santo, cuando comienza a implementar el verdadero culto a Dios, lo primero que Él hace es que Él muestre qué es el pecado. Toda clase de errores suceden en sitios que dicen ser de Dios. Confunden los pecados de la carne con los demonios. La Escritura dice que
lo de la carne tiene que ser crucificado con Cristo. Que si nosotros vamos a ir por el camino de Dios, Él quiere coger estos deseos carnales de nosotros y clavarlos para que no pueden obrar más, mientras que mueren gota a gota. Pero las personas que son humildes y se someten a Dios, la Escritura dice que se puede resistir el diablo y que él tiene que huir, y que es posible echar al diablo, es posible echar al demonio de la vida nuestra, de la vida hasta de otras personas. Pero cuando se confunden las cosas, entonces hay personas ahí que dicen ser ministerio que es que de liberación, y lo primero que tratan de hacer es crucificar el diablo y echar a la carne, y no funciona. Entonces ellos se ponen a insultar al diablo y se meten en unos bonches ahí y nunca ganan. Y entonces en vez de pecados de la carne ya hay un demonio de adulterio, un demonio de cigarrillos, un demonio de no sé qué. Y ellos piensan que para cambiar de pecados entonces el diablo tiene que cambiar el demonio. Entonces cuando ya va a poner la persona a hacer otra cosa, otro pecado, entonces manda el otro demonio. Y la Escritura dice que si no tenemos cuidado vamos a resultar con doctrinas de demonios. Y hay sitios donde nadie consigue nunca la victoria. Y andan en unas peleas interminables. Estuve en una iglesia de esos y estaban en una algarabía, golpeando las cabezas contra las bancas y gritando y lloriqueando y repitiendo ahí lo que querían de Dios. Y dije a mi amigo, si llegara un amigo a la casa de nosotros a pedir de esa manera, ¿qué haríamos? Él dijo, cállese porque si se habla muy duro nos pueden echar de aquí. Pues a mí no me preocupa tanto que me echan. A mí me preocuparía más que me entren, porque allá adentro tienen una pieza que es que donde sacan los demonios a la gente y los meten allá amarrados, que es que a ponerlos a ayunar 8 días. A mí me sería mucho más preocupante que me entren. El Espíritu Santo viene de redarguir el mundo de pecado, de mostrar qué es el verdadero pecado que a Dios no le gusta. Y Él viene a redarguir de justicia. Él viene a mostrarnos qué es lo que Dios sí quiere que hagamos. Y lo que Dios quiere que hagamos se llama la justicia. Y Él quiere poner en claro lo que no está bien, lo que no está limpio, lo que está corrupto, y lo que sí está bien, lo que sí está limpio, lo que no está corrupto. Después dice que Él viene a redarguir de juicio. Porque Él quiere mostrarnos qué es el pecado, qué es la justicia y cuál es la diferencia. Y el enemigo quiere confundir todo eso. Él quiere entrar a decirle a los que son candidatos de ser el pueblo de Dios que cosas que no son pecado son pecado. Y que las cosas que sí son pecado no son pecado. Y que la justicia que quiere Dios es otra cosa de lo que en realidad es. Más adelante dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Entonces muchas personas piensan entonces que justicia es cualquier buena obra que nosotros podemos inventar o que otro puede inventar. Y eso no es la justicia de Dios. La justicia de Dios, primero que todo, es una manera de ser. Y primero, antes de tenerlo, hay que tener hambre y sed de ser así. Y el camino hacia la verdadera justicia de Dios tiene un paso que se llama la misericordia. Que así como queremos que el Señor nos suelte a nosotros, así como queremos que el Señor nos trate a nosotros, que nosotros estemos dispuestos a comenzar a tener un lugar en nuestro corazón para los demás, si nosotros queremos que Dios nos tenga en su corazón. Cuando instituyeron este culto, tenían que vestir a Aarón y sus hijos en unas ropas que se llaman vestidos de santidad, y tuvieron prendas como el efod, tenían otras prendas encima, hasta de oro fino. Y una de esas prendas eran para poder tener comunicación con Dios, que llevaba hasta Urim y Tumim, que era la manera que Dios contestaba y hablaba específicamente. En otras de las prendas iban piedras preciosas que representaba cada uno de las tribus de Israel, y el sumo sacerdote tenía esas piedras preciosas sobre su corazón. Y eso es lo que Dios quiere todavía. Él quiere ingresarnos a nosotros en un sacerdocio de todos los creyentes, donde nosotros estamos en comunicación con Él, donde nosotros estamos en limpieza delante de Él, donde nosotros tenemos todo lo que es la diversa familia de Dios sobre nuestro corazón, así como Aarón lo tuvo. Él quiere meternos en lo que Él está haciendo. La religión falsa
trata de meter a Dios en lo que nosotros estamos haciendo. Y en la verdadera religión, Dios quiere meternos a nosotros en lo que Él está haciendo. En el Nuevo Testamento el Señor está muy claro. Él dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Es paz y gozo en el Espíritu Santo. Ellos tuvieron los sacrificios y los sacerdotes tenían su parte que podían comer. Y el primer día cuando iban a instituir eso, hasta quedaron mal en eso. Por todo lo que les sucedió. Porque se les fue el tiro por la culata. Ellos no entendieron lo que iba a pasar con eso. Ellos pensaron que estaban en una especie de juego, y no era un juego. Y si ellos estaban con las cosas que la Escritura dice no son las verdaderas cosas, solamente eran unos símbolos, ¿cómo sería entonces cuando el Señor comienza a soltar las verdaderas cosas? Después de Pentecostés tuvieron la posibilidad de tratar las verdaderas cosas de la vida de Dios. No la plenitud de la herencia, Él no les dio toda la herencia. Él les dio algo que el apóstol Pablo llama las arras de la herencia. Y aún con eso han habido desastres de personas usándolo muy mal. Pero también han habido personas fieles con lo poco o mucho que el Señor les ha dado. Y el Señor dice que la persona que aún es fiel en lo poco, que va a recibir más. Entonces, Moisés tenía que instituir a Aarón y sus hijos en el sacerdocio. Si nosotros vamos a entrar en el sacerdocio de todos los creyentes, el Señor Jesús tiene que instituir a nosotros. Si nosotros no quedamos consagrados por Él, si Él no obra y si Él no nos entra, y si Él no nos pone en contacto y en comunión con su Padre, nosotros no podemos ser sacerdotes de Dios. Tristemente en el libro de Ezequiel habla de que resultaron después dos clases de sacerdotes. Unos que se desviaron y hicieron que todo el pueblo se desviara detrás de los ídolos, estilo el becerro de oro. Y otros que cuando el resto del pueblo fue infiel, ellos siguieron fiel. Y los que siguieron fiel se llaman los hijos de Sadoc. Y Sadoc quiere decir justicia. Y la verdadera justicia es lo que Dios dice que es la justicia. No es lo que nosotros decimos que es la justicia y no es lo que viene de otras fuentes espirituales que no son de Dios. Es muy importante, a medida que leímos este libro, hay cosas que nosotros pensamos que podrían estar bien y Dios les dijo que para Él no estaba bien por tal y tal cosa. Y cada cosa tiene su explicación. Podían comer de ciertos animales, pero no podían comer de otras. A los conejos no, a las ovejas sí, etcétera, etcétera. A unos ciertos insectos no, a otros como la langosta sí. Nosotros hubiéramos podido pensar de otra manera, pero no es como Dios piensa. Y cada cosa tiene su historia y su razón. Y el Señor tuvo eso por un tiempo, para tratar de enseñarles con esos símbolos. Después hasta el mismo apóstol Pedro recibió una visión de Dios cuando todo lo que Dios había dicho en la ley que no se podía comer, bajaba del cielo en una sábana y Dios le decía, Pedro, mate y come. Y Pedro quedó aterrado pensando que se había enloquecido. Y Dios repitió la cosa. Y era porque venían unos señores de la casa de un centurión romano llamado Cornelio. Y los judíos tenían prohibido hasta comer con los gentiles. Y Dios había decidido que Él iba a enviar el Evangelio y el Espíritu Santo a los gentiles sin obligarlos a cumplir la ley de los judíos. Y Pedro fue allá y ellos le hablaron de que Dios les mostró que tenían que mandar allá y que tuvieron una visión y un ángel y estaban allá compartiendo cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre Cornelio y toda su casa, sin circuncidarlos, sin bautizarlos, sin ponerlos a hacer una oración, sin ni siquiera ponerle las manos, nada, porque Dios quiso hacer la cosa. Porque ahora Él dice que Él va a poner su gloria en el verdadero templo que Él está buscando, que somos nosotros. Pedro quedó aterrado porque él dijo, en la ley todo esto que el Señor le había mostrado era inmundo. Y el Señor le dijo, mire Pedro, no vaya a decir inmundo a lo que yo digo que está limpio. El Señor aquí dice que todo eso que vio Pedro está inmundo. Y la ley de Dios es eterna y la ley de Dios es perfecto. Y en el Nuevo Testamento, para otras personas, en otra oportunidad, el Señor se dio por echar atrás todo eso. ¿Por qué lo echó atrás? En realidad no lo echó atrás. Solamente eran símbolos. Y Él hizo a un lado los símbolos porque Él quería
acercarlos más a la realidad. Y la realidad es el Señor Jesús y la naturaleza de Cristo. Y eso es el final de Él en todo eso. Y en realidad lo que es inmundo para Dios es la vida de Adán, la vida de nosotros, la corrupción que hay con los malos deseos de todos los seres humanos. Y los judíos aún, si alguien alcanzara a cumplir los ritos perfectamente, seguían con un problema terrible de corrupción si Dios no había tocado los corazones. Y más adelante la Escritura dice bien claro que Dios hizo esto con ellos para que nosotros pudiéramos aprender una lección muy grande. Aarón y sus hijos no pueden entrar solos, aun cuando Dios dijo que ellos eran los sacerdotes. No podían entrar sin ser consagrados por Moisés. Y Moisés tuvo que hacer todo el procedimiento de coger los diferentes sacrificios que representan las diferentes cosas que ya hemos tratado. Y Moisés tenía que degollarlos. Y Moisés tenía que aplicar la sangre. Y nuestro Señor Jesús lo hizo aún mejor porque Él fue el sacrificio. Y Él resucitó y ahora Él es el sumo sacerdote para mediar el nuevo pacto. Y mediar el pacto a la manera de Dios no es una negociación entre nosotros y Dios. Es que Él tiene poder y autoridad para entrar a nosotros en lo que Dios quiere, que es la vida de Él. Y Él quiere enseñarnos a nosotros que mientras que estamos aquí en estas condiciones donde es posible la corrupción, que si nosotros llegamos a descubrir algo que de pronto no entregamos al Señor, porque de pronto no nos dimos cuenta que había que entregar eso, o de pronto no nos dimos cuenta que Dios no le gustó eso, o de pronto no nos dimos cuenta que Dios nos entregó tal don, pero en el momento de dar de cuenta hay que entregar eso a Dios. Y si es algo que Dios no quiere, Él quiere enseñarnos a nosotros a matar eso. Y así esto es lo que Moisés comenzó a instituir bajo mandato a Dios con Aarón y con sus hijos. Entonces, Aarón se acercó, Moisés los hizo acercar, comenzó con lavarlos con agua, que es símbolo de la palabra de Dios. Y le puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto especial, y le vistió después el manto, y le puso sobre él el efod. El efod era para comunicarse con Dios. Y lo ciñó con el cinto del efod, y se lo ajustó con él, luego le puso encima el pectoral, y puso en el pectoral el Urim y el Tumim. Con Urim y Tumim podían hacer consultas específicas a Dios y recibir respuestas específicas. Pero el único que tenía eso era el sumo sacerdote. Y ahora el sumo sacerdote es el Señor Jesús. Pero Él quiere que nosotros seamos parte de un cuerpo de Cristo de muchos miembros. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra delante de su rostro puso la flor abierta de oro, la corona de la santidad, como el Señor había mandado a Moisés. En otras partes traducen esto mal como una placa de oro, pero dice una flor abierta de santidad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que con los dones que Él nos da, que nosotros florecemos para después dar fruto. Y la flor no va a producir fruto a menos de que le caen polen y tiene que quedar fertilizado y comienzan a hacer el fruto. Y hay muchas personas que tienen la flor del Espíritu Santo, recibieron dones, porque nosotros no tenemos que hacer gran cosa para recibir los dones del Espíritu. Para recibir los dones del Espíritu, lo único que es necesario es que aceptamos el plan de Dios para nosotros y el programa de Dios. Pero si vamos a producir el fruto del Espíritu es el cumplimiento del plan de Dios y el programa de Dios en nosotros, y es otra cosa. Y hay personas que pueden seguir con su flor, y la Escritura dice muy claramente que la hierba se marchita y la flor se cae, pero solo la palabra del Dios nuestro dura para siempre. Y la palabra en ese sentido es el fruto que haya llegado a madurez y puede reproducirse. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con este sacerdocio de todos los creyentes. Él quiere que nosotros florecemos por el Espíritu de Dios. Pero si nosotros no entendemos que esa corona de santidad, de esos dones del Espíritu, tiene que llevar algo que diga santidad al Señor, que esos dones son solamente para el uso exclusivo de Dios y que nosotros no podemos andar con los dones que Dios nos ha dado buscando alimentar otra vez la vida de Adán y los deseos de la carne de nosotros, porque si hacemos eso nos vamos a quedar hasta cierto punto con los dones, porque Dios no los quita enseguida, pero vamos a quedar sin el fruto, y es por los frutos que lo conoceráis, no por los dones. Y el juicio final es por los frutos, no es por los dones. Muchas personas dirán que
tuvieron muchos dones y quisieron muchas hazañas con sus dones. Pero los que no dieron el fruto que el Señor estaba buscando, Él les dijo al final, apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca les conocí. Los siervos no duran en la casa para siempre, solamente los hijos legítimos. Y los hijos legítimos son los que reciben la disciplina del Padre Celestial. Mire lo que pasa aquí en esta foto. Moisés tomó el aceite de la unción, ungió el tabernáculo, todas las cosas que estaban en él, las santificó, los roció sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus vasos y la fuente y su basa para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas y les ciñó con cintos, así como el Señor le había mandado a Moisés. El mismo aceite de la unción para ungir a Aarón era la misma aceite de la unción que era para ungir al altar, la basa. El altar es el Evangelio. La fuente o la basa simboliza el bautismo en el Espíritu Santo. Y Aarón simboliza el sacerdocio de todos los creyentes que Dios quiere hacer. De unos hermanos que no se ponen como los gobernantes de este mundo. El altar, que es el Evangelio, ha sido modificado en muchas partes en contra de la voluntad de Dios. Y es esencial, porque ahí es donde hay que derramar la sangre. Y si no se acaba con la vida de nosotros, la vida de Dios no puede obrar como es debido. La basa, si no está limpio, si no está santificado y si no está ungido, entonces resultan con un bautismo en un espíritu que no es santo. Y hay personas que tienen experiencias sobrenaturales y piensan que han sido bautizados en el Espíritu Santo y hablan hasta en lenguas y profetizan y están metidos en algo que parece ser muy sobrenatural, pero muchas veces no es santo. Es un espíritu sobrenatural que no es Dios. Y donde no hay limpieza y donde no se hacen las cosas a la manera de Dios, se confunden las cosas. Se confunden las cosas. Y las personas creen que están en una gran cosa con Dios. Y no solamente no están en nada, sino están en peor que nada, porque están en algo que para Dios es una abominación. Entonces, en un mensaje anterior, en el Éxodo, habíamos explicado algo acerca del aceite de la unción y los ingredientes y cómo es el trato y el proceso de Dios en todo eso. Y el desastre que resulta cuando alguien se trata de hacer un aceite como el de Dios, pero no es el de Dios. Moisés no estaba inventando estas cosas. Él estaba escuchando de Dios y ahora él estaba tratando de implementarlo con Aarón y sus hijos, bajo las órdenes de Dios. Y la cosa se les cuadró desde el comienzo. Desde el comienzo la cosa salió mal. Y Dios sabía que iba a salir mal desde un comienzo. Él sabía que a poner una ley en tablas de piedra, aún escritos por dedo de Dios, en vez de ponerlos en las tablas de los corazones y en las mentes del pueblo, que eso no iba a funcionar por naturaleza desde adentro. Comenzó mal y terminó mal cuando mataron hasta el mismo Señor, 1500 años después. Moisés lo hizo bien. El Señor Jesús ha hecho bien la parte de Él. Donde viene la complicación es en la parte de nosotros. Mire lo que les pasó. Moisés hizo el primer sacrificio, aplicó la sangre como era, después llegó al segundo, lavó las piernas, lavó los intestinos con agua, hizo todo lo que Dios mandó, lo que tenía que quemar y poner fuera del campamento, todo lo hizo así como las instrucciones que Dios le había dado. El problema que tenemos en la iglesia no es que lo que haya hecho nuestro Señor Jesucristo haya sido insuficiente, ni por falta de poder de Dios para aplicarlo a nosotros. El problema es cuando nosotros pensamos que nosotros sabemos más que Dios o que nosotros podemos agregar unas cosas de pronto que a Dios se le olvidó, al Evangelio, al bautismo del Espíritu Santo, a qué deben de ser las metas del pueblo de Dios. La parte que hizo Moisés quedó bien y él les dijo que ellos tenían que meterse en el tabernáculo de testimonio por 7 días y no salir. Muy interesante. Los tratos de Dios sobre los seres humanos parece que van a tener 7,000 años hasta que vienen los nuevos cielos y la nueva tierra. Parece que el Señor va a tener personas como nosotros metidos en tabernáculos como esto por un cierto tiempo. Pero miren lo que pasa aquí en el día 8. Y fue en el día 8 que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, Levítico 9. Nota que la primera vez, cuando Moisés iba a consagrar a Aarón y sus hijos,
cogió lo que había que utilizar y llamó toda la congregación. Ahora, él los llama ya con solo los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma un becerro como el pecado y un carnero como holocausto sin defecto y ofrécelos delante del Señor. Después de que Moisés hizo la cosa, ahora él quiso que Aarón hiciera la cosa. Después de que el Señor ofrendió su vida, Él quiere que nosotros seguimos su ejemplo. Él quiere enseñarnos a nosotros cómo podemos nosotros ofrecer nuestras vidas como un sacrificio diario y continuo delante del Señor, donde nosotros sacrificamos lo que nosotros queremos para hacer lo que Él quiere. Y aquí es donde comenzó a haber el problema. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que moléis delante del Señor, y un presente amasado en aceite, porque el Señor se aparecerá hoy a vosotros. Él quería que Aarón matara el pecado, que Aarón matara la culpa, que Aarón ofreciera obra de sus manos acepto al Señor, y que Aarón resultara en paz, y que Aarón entonces podía implementar eso con el pueblo. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de testimonio, y vino toda la congregación y se pusieron delante del Señor. Van a arrancar, pues, lo que ahora llamamos el antiguo pacto. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y ofrezca tu pecado. ¿Qué es nuestro pecado? Muchas personas piensan que es algo que hicieron. Y puede ser, pero en el sentido más grande, así como la justicia de Dios no es solamente un hecho, es lo que es una manera de ser. El pecado, en el sentido más grande, es una manera de ser. Nosotros llegamos a Dios en un estado que no es aceptable. Y lo que hacemos en ese estado no es aceptable, aun con las mejores intenciones. Y Dios quiere un cambio. Él quiere que ofrecemos eso a Él. Y Él quiere, primero, mostrarnos cómo matar el pecado y la culpa y hacerlo todo por nosotros, porque Él dio su vida por nosotros. Pero Él quiere enseñarnos a nosotros cómo a seguir sus pasos. Y aquí es donde está el problema. Cuando Él lo hizo por nosotros, no hubo problemas. Cuando es el momento de nosotros aprenderlo a hacer, hay problemas muchas veces. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y ofrezca tu pecado y tu holocausto. El holocausto, la palabra en hebreo, tiene que ver con el ascenso y el vínculo y el comienzo de esa idea y de ese concepto es la escalera de Jacob. Esa palabra viene de ahí. Cuando Jacob vio la puerta del cielo abierto y una escalera y unos ángeles que subían y bajaban. Y de ahí viene la palabra holocausto. Y Jacob salió aterrado de ahí. Y no tuvo el vínculo directo con la presencia de Dios por mucho tiempo, porque Jacob trató de hacer el pacto a la manera de él. Él dijo, bueno Señor, si me lleva y me trae, si me bendice, me prospera, entonces el 10% de todo lo que me da es tuyo, Señor. Y las cosas se quedaron así. Dios por allá arriba y Jacob por aquí abajo aterrado. Y las cosas no le fueron tan bien. Jacob quiso a Raquel y resultó con Lea. Él pensó que se acostó con Raquel y amaneció con Lea. Pero él también había engañado a su hermano. Y él comenzó a vivir. Claro, Dios sí lo tomó en su conocimiento limitado. Y muchas personas que están mal y están chuecos o están en sitios donde le enseñan mal, Dios no abandona a estas personas así nomás. Él no abandonó a Jacob, pero se le fueron 20 años en la casa de Labán y tuvo que estar bien acosado entre la espada y la pared para tener un encuentro directamente con el rostro de Dios y recibir un verdadero cambio de nombre, cambio de naturaleza, que es lo que Dios quiere. Pero el holocausto es el comienzo. El holocausto es cuando nosotros comenzamos a entender de que algo en nosotros tiene que ser destruido, consumido por Dios, para que los cielos puedan estar abiertos para nosotros. Y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Y ofrezca también la ofrenda del pueblo. Y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Señor. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de su propio pecado. Y nosotros tenemos muchos líderes religiosos hoy en día que ellos de pronto han podido entregar su propia situación a Dios. Pero el problema es que no han alcanzado a poner el pueblo en contacto con Dios perfectamente. Ahí es donde está el problema. El mismo problema sigue. Y Él entregó el sebo, las riñones y todas estas cosas que ya hemos explicado. La carne y el cuero los quemó en el fuego fuera del campamento.
degolló a sí mismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Le puso a los hijos a funcionar. Le presentaron el holocausto por sus piezas y la cabeza, y él hizo perfume sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, los quemó con el holocausto sobre el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío, que era el pecado del pueblo, lo degolló y lo ofreció por su pecado como el primero. Iban bien, aparentemente. Habían visto a Moisés hacer la cosa y ellos estaban haciendo lo mismo y hasta aquí iban bien. Pero ellos no entendían lo que estaban haciendo. Ellos no entendían que en realidad era que esto es un símbolo de que Dios quiere vivir en nosotros. Y Él quiere que nosotros estemos dispuestos a entregar y hacer lo que Él diga con lo que a Él no le gusta y también con lo que Él nos ha dado. Porque cuando Él nos da cosas y nosotros pensamos que vamos a hacer algo muy bien con eso, muy justo, puede ser que lo que nosotros estamos pensando hacer no es al agrado de Él y no es la verdadera justicia de Dios. Porque la verdadera justicia de Dios solamente viene mediante una transformación de nosotros desde adentro hacia afuera. Para haber un hombre justo de verdad, tiene que cambiar sus deseos. Vamos a dar otro ejemplo. Está la Virgen María. Viene Gabriel. Le cuenta el plan de Dios. Ella no dice, mire, Ángel Gabriel, allá en la ley dice que si una virgen como yo se va a quedar embarazada sin marido, me van a matar a piedra. Entonces, ¿por qué no vuelve a Dios y le cuenta eso y a ver cuál será su respuesta? No, ella ¿qué le dijo? Que sea en mí, que se haga en mí según su palabra. Y cuando ella dijo eso, Dios hizo la parte de Él y quedó el Señor Jesucristo encarnado en ella. Y comenzó la vida de Dios a crecer en ella. Entonces llegó el momento cuando había que contar la cosa a José. Pero antes de que Dios le reveló en un sueño a José que la cosa estaba bien. José era un hombre, la Biblia dice, justo. Él no tenía revelaciones directas, pero sí los tenía indirectos, con sueños y visiones y así. Pero entonces la Escritura dice que José era un hombre justo y él no quiso difamar a María en público. Él quiso salir de ella calladamente. La justicia de los fariseos y de los que cogen la letra de la ley hubiera sido cogerla y matarla a piedra. Pero la Biblia dice que José era un hombre justo. ¿Por qué era un hombre justo? Porque él tenía un corazón como el corazón de Dios. Y él sentía como Dios sentía en su corazón. Y aunque él no entendía qué fue lo que pasó con María, él no quiso llevarla ante las autoridades y hacer lo que hubiera sido la justicia según la ley. Él quiso salir de ella calladamente, dice la Escritura, porque era un hombre justo. Y seguramente porque era un hombre justo, Dios mismo lo escogió para reemplazar al mismo Dios Padre y para crear el Hijo, el Señor Jesús, por muchos años. Porque Dios buscó un hombre que tenía los sentimientos de Dios, aun cuando no entendía perfectamente los pensamientos de Dios. Porque la primera parte que Dios quiere arreglar en nosotros no es la cabeza, es el corazón. Si Él puede arreglar el corazón, el resto sigue. Estuve un día en la casa de un anciano, seguramente ha sido un gran hombre de Dios por muchos años. Y él vino y me dijo que él estaba muy preocupado porque él leía mucho en la Biblia y no alcanzaba a recordar todo. Estaba muy preocupado por su memoria. Ya tenía 78 años, o tiene. Él le dije, no se preocupe, don Abraham, mientras que usted está bien de corazón, lo de su falta de memoria no es tan importante. Eso es lo que Dios está buscando. Hay veces que yo no me puedo acordar si desayuné o si almorcé o qué fue lo que hice. Eso no es importante. Lo importante es que nosotros tenemos la vida y la presencia de Dios en nuestro corazón. Y el Señor lo pone a funcionar desde ahí. Pues Aarón y sus hijos están funcionando. Y más adelante vemos que uno de los hijos de Aarón definitivamente tenía sentimientos como los sentimientos de Dios. Eso queda comprobado después en el libro de los Números. Pero queda comprobado aquí que por lo menos 2 de esos hijos no tenían nada. Resultaron ahí ayudando al papá en algo que no tenían nada. Y así hoy en día tenemos muchas personas hasta en el ministerio. Tenemos pastores, tenemos sacerdotes, tenemos personas con mucha responsabilidad religiosa que no son distintos a los hijos de Aarón. Ellos hicieron todas las mismas maravillas. Quemaron el cebo, mesaron el pecho y la espaldilla. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo.
y descendió de ofrecer el pecado y el holocausto y la paz. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de testimonio y salieron y bendijeron el pueblo. Y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor, el cual consumió el holocausto y los cebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre sus rostros. No cayeron sobre sus espaldas, no cayeron patas arriba, cayeron sobre sus rostros ante la verdadera presencia de Dios. Muchas veces hay personas que se han dado cuenta que en su iglesia, o en su vida personal, o en su familia, o en algún sitio donde quisieron sentir la gloria de Dios y la presencia de Dios, que ya no está. Y algunos de nosotros hemos tenido experiencias en el pasado cuando sí lo hubo. Y muchas personas piensan que esa presencia de Dios puede volver como si fuera por obra de magia. Pero no es así. Para el Señor poner su presencia en un lugar, o sobre un pueblo, o sobre una persona, se requiere una limpieza a la manera de Él. Y la limpieza a la manera de Él es que nuestro caminar en la carne hay que entregarlo a Él, para que Él nos ayuda y nos enseña a degollar el pecado de nuestra vida, desangrarlo, poner la sangre de la vida de eso sobre los cuernos del altar de Dios para que el poder de Dios entre a obrar y que ese pecado no quede con más vida. Y hacer lo mismo con la culpa. En un mensaje anterior se explicó más acerca de la culpa, pero basta hacer lo siguiente. Si nosotros no aprendemos con la ayuda y el poder de Dios a matar la culpa sí puede entrar a matar a nosotros. Es vida o muerte. O nosotros con el poder de Dios matamos la culpa y las acusaciones del enemigo, o el enemigo con sus acusaciones y sus insinuaciones de culpa puede matar la vida de Dios en nosotros. Por eso no es suficiente solamente entregar el pecado y matar el pecado. Hay que matar también la culpa. Porque el Señor quiere que nosotros quedamos libres. Y no somos libres hasta quebrar el poder del pecado y de la culpa. Hay personas que ya han vencido el pecado. Hay otras personas que no han podido vencer el pecado. Eso es la primera pelea. Hay otros que hacen el becerro de oro y terminan adorando su pecado. Y eso es mucho más grave. Pero el Señor quiere quitar a la vida ese pecado. Y lo hace por los cuernos del altar de Él y con la ayuda del gran sumo sacerdote que tenemos, que es nada menos que nuestro Señor Jesucristo, a la diestra de Dios Padre, con todo poder y toda autoridad para intervenir hoy en nuestra vida por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a mostrarnos qué es el pecado, qué es la justicia y cuál es la diferencia. Y a darnos el poder de Dios para vencer. Y luego Él quiere matar la culpa y enseñarnos a nosotros a matar la culpa para que el enemigo no nos pueda seguir refregando eso. Hay personas que aún después de desistir del pecado no pueden olvidar el pasado y las consecuencias de ese pecado. Y se quedan ahí toda la vida como de segunda categoría. Y Dios no quiere eso. Él quiere volvernos a poner en libertad. Después tenemos la oportunidad de hacer consagraciones. Y lo que el Señor nos da, los dones que Él nos da, los podemos consagrar de nuevo a Él. Para que la obra de nuestras manos sea acepta otra vez a Él. La obra, que es flor de harina, tenía que venir con aceite de la unción e incienso, simbolizando la oración continua, el vínculo permanente con Dios. Y esa obra sí es acepto. Y lo último que tiene la posibilidad es el sacrificio de la paz. Nosotros tenemos la posibilidad, después de estar libres, después de ser útil para Dios, nosotros podemos después ofrecer aún la vida que Dios nos da. Y es la única manera de obtener la verdadera paz. Lo que el Señor ofreció por nosotros era perfecto, sin mancha, sin ningún defecto. Y la vida que había en Él era la vida de Dios, porque es la vida que Dios puso en María. Y así nació el Señor Jesús. Él no nació mitad Dios y mitad hombre. Él nació Dios hecho hombre como primicia de una nueva creación, donde toda la raza de hombres iban a cambiar, y donde Él es el primero, y donde Él promete meternos a nosotros en algo que no tenemos. Él no nació como un Dios griego, que era un cruce entre los dioses y un hombre, lleno de celos y rabia y adulterios y todo eso que tenían los dioses griegos. No, Él vino y nació vivo con la vida de Dios. Y no solamente que Dios lo hizo alma viviente, sino Él vino como el Espíritu vivificante encarnado aquí. Él vino con mucho más de lo que Adán perdió. Y Él ahora es diferente que cuando Él vino del cielo, cuando Él dejó todo y vino según
primer capítulo de Filipenses. Él ahora está a la diestra de Dios. Y es Dios. Pero ahora Él es hombre también. Él es hombre y Él es primicia de una nueva raza de hombres. Él es el segundo Adán. Y Él, así como en Adán, todos quedamos muertos. El aliento de la vida de Dios salió y la vida biológica siguió. Y todos los hijos de Adán, tan pronto ejercen su voluntad, comienzan a llevar la contraria a Dios y a su prójimo. Por naturaleza. Aunque los bebés nacen inocentes. Pero tan pronto esos bebés tan inocentes y tan bonitos comienzan a usar su voluntad, se quieren colocar en el centro de todo, cuando Él es el centro de todo. Y comienzan a haber problemas y conflictos. Y los que quieren buscar la verdad y la luz y la vida de Dios tienen la opción de buscarlo aquí. Y aun si no han recibido un predicador, la Escritura dice que son sin excusa porque la sola creación muestra que hay un Dios y que es necesario buscar la paz con Él. Entonces aquí estamos con Aarón y le está yendo bien. Y le fue bien. Y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y ellos habían cumplido. Imagínense, Moisés y Aarón y estaban ahí y estaban contentos. Y todo el pueblo estaba adorando al verdadero Dios sobre sus rostros. Había sucedido un evento que solamente en 2 o 3 ocasiones ocurre en el Antiguo Testamento. Y mira lo que pasó de seguido. El pueblo alabaron y cayeron sobre sus rostros, y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó, y salió fuego de la presencia del Señor que los quemó, y murieron delante del Señor. En un momentico la cosa se ve, ¡pau! Y Aarón quedó con 2 hijos en vez de con 4. Y la situación fue terrible porque Moisés tuvo que decirle a Aarón, mire, usted tiene que hacer esto y esto para no morir y no vaya a ni siquiera lamentar sus hijos. Después vamos a poner todo el pueblo a hacer eso. Y hay unos detalles un poco complicados aquí. Pero resumiendo, era que Aarón y sus hijos no entendían lo que estaban haciendo. Y muchas personas que dicen representar a Dios hoy no saben lo que están haciendo. Y muchas veces donde la gloria de Dios ha llegado, en cuestión de segundos o de minutos, alguien ha comenzado otra vez a embarrarla. Y eso puede afectar la vida espiritual de muchas personas. El fuego de Dios es una cosa, el fuego inventado por cualquier otra persona es otra cosa. Me preocupa muchos de estos grupos que hablan que es que de orar al Espíritu Santo y quieren dar órdenes al Espíritu Santo. Cuando el Señor manda al Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros, para que nosotros podamos orar como debe ser, para que nosotros podamos conocer mejor a Dios. Y cuando cae el Espíritu Santo, unos lo cogen a la manera de Dios y otros lo cogen y comienzan a hacer lo suyo. Y estos dos que comenzaron a hacer lo suyo, en medio de una tremenda manifestación de la gloria de Dios, la misma presencia de la gloria de Dios los mató, porque lo que ellos estaban haciendo no era compatible. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de testimonio, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción del Señor está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y el Señor habló a Aarón diciendo, noten esto, hermanos. Primero el Señor habló directamente lo que había que hacer con los sacrificios y cómo quería Él el culto. Después Él puso a Moisés y Moisés hizo la cosa y les habló. Y así llegaron a tener la propia presencia de Dios allá entre ellos. Y a todo el pueblo en verdadera oración, en verdadero culto. Y tan pronto hubo eso, viene esta reacción y estos dos salen ahí con otra cosa y tenga. Y Moisés entró a darles unas explicaciones, pero ahora Dios mismo comenzó a hablar directamente a Aarón. Yo no sé toda la simbología aquí, pero esos hijos simbolizan a veces también el contexto de cómo es Aarón. Y cuando nosotros tenemos un encuentro de verdad con la presencia de Dios, no es un juego, y Dios mismo entra a matar lo que no sirve en nosotros. Y si Él no hace eso, Él no puede tener una comunión y un contacto directo con nosotros. Esto es la primera vez en la Escritura que me acuerdo que el Señor habla directamente a Aarón, y es en medio de un tremendo problema, donde Él ni siquiera puede hacer duelo por sus hijos muertos. Y el Señor no quiere que nosotros nos pongamos ahí a pensar en el pasado
y en lo que Dios ha tenido que sacar de nuestra vida. Él está interesado en que nosotros podemos mantener la comunión con Él. Primero, Él tiene que establecerlo y segundo, mantenerlo. En medio de toda esta situación tan tremenda, Aarón resultó en directa comunión con Dios. El Señor habló a Aarón diciendo, versículo 8 de Levítico 10, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando hubieres de entrar en el tabernáculo de testimonio para que no muráis. Será estatuto perpetuo de vuestras generaciones. Y los dos hijos están muertos ahí, en el suelo. ¿Usted cree que Aarón tomó en serio lo que Dios le dijo? ¿O será que él dijo, no, eso es Dios, el papito lindo celestial, nosotros somos hijos de papi celestial y nosotros podemos armar las fiestas aquí como nosotros queremos? ¿Será que él siguió pensando eso? ¿Qué estaba diciendo Dios? Mire, cuando usted me va a representar, cuando va a entrar allá en ese tabernáculo, eso no es una fiesta suya, es una fiesta mía. Y es otra cosa. Y ustedes no van a consentir y revivir la vida suya, van a buscar la vida mía. Y tienen que estar dispuestos a arriesgar sus vidas y hasta dar sus vidas, o si no, no pueden seguir siendo mis sacerdotes. ¿Será que Aarón entendió? Por lo menos entendió el hijo de Eliezer, porque queda muy claro más adelante. Y hasta hubo un pacto especial de Dios con Eliezer, que es mencionado después en el Antiguo Testamento. Y esto para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Y qué tenemos hoy en día? Tenemos un poco de gente diciendo que son sacerdotes, que son los chachos, que son los... y no tienen discernimiento, y están metidos en medio de un poco de pudrición espiritual, y ni siquiera se dan cuenta, y Dios está cansado, y en algunas partes ya se ha ido, y en otras partes se está yendo. Cuando Dios estableció el contacto personal con Aarón, fue con un tremendo golpe a la familia de Aarón. Y a hacer claro de que a representar a Dios no es a representarlo como a nosotros nos parece mejor. Y no es a ir a hacer cosas en nombre de Dios que Él no ha mandado hacer. Y de una manera que Él no quiso y con fuego que Él no mandó. Y toda esta gente que hacen unas manifestaciones del Espíritu y que parecen una borrachera, Dios está diciendo que eso no es. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por mano de Moisés. Aplicado a nosotros es para que nosotros podamos comunicar todo lo que el Señor ha dicho por nuestro Señor Jesús, por el Espíritu Santo, por el verdadero Espíritu de Dios. Y Moisés dijo a Aarón y a Eliezer y a Itamar, sus hijos que le quedaban, tomar el presente que queda de las ofrendas encendidas al Señor y comerlo sin levadura junto al altar, porque es cosa santísima. Primero el Señor les dijo, mire, cuando ustedes me van a representar, ustedes no se van a emborrachar en su propia vida. Y cuando ustedes me van a representar, ustedes van a comer lo que yo les mando comer. Y el Señor les mandó comer de lo que era ya aceptable al Señor. Estamos en el sacerdocio de todos los creyentes. Y es muy importante para cada uno de nosotros que hemos entrado en contacto con el verdadero Dios, de entender que cuando el Señor entra a cortar con el hombre viejo, Él tiene unas cosas muy importantes a decir al hombre nuevo que Él quiere fomentar en nosotros. Es como decirle a María, mire, María, usted está embarazada ahora por el Espíritu Santo y eso que está adentro es la vida de Dios. Entonces, María, usted tiene que comer esto y usted no va a comer lo otro. Usted no se va a meter a emborracharse porque usted ahora está en otro plan. Usted va a comer lo que provee el Espíritu Santo para nutrir la vida que se está fomentando ahí. Y el Señor quiere sacar a cada uno de nosotros a madurez en el Espíritu. Y si nosotros queremos mantener la comunicación con Él, es muy importante lo de la dieta. Y yo no estoy hablando de cosas físicas, porque hay personas que creen que no comer harina y no comer no sé qué. Cada caso, si alguien es alérgico, pues es alérgico. Pero en la parte espiritual, el Señor no quiere que nosotros comemos lo que es sagrado y santo del Señor y que después vamos y comemos lo que es profano por allá afuera. Él no quiere que escuchamos un rato a Dios y después escuchamos un rato a todos los supuestos sabios de este mundo. O a los predicadores que van a decir cómo conservar su propia vida y recibir lo mejor de este mundo y el cielo de ñapa. Habéis pues de comerlo en el lugar santo, porque esto será fuero para ti y fuero para tus hijos, de las ofrendas encendidas al Señor, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho de la mecida y la espaldilla elevada, porque fuero para ti y fuero para tus hijos son dados de los sacrificios de la paz
de los hijos de Israel. Hay cosas especiales que el Señor tiene preparado para sus hijos, y si nosotros tenemos cuidado de comer eso, cómo y dónde Él dice, entonces eso nos va a fortalecer, eso nos va a dar seguridad, eso nos va a conducir por donde el Señor quiere. El Señor tiene todo ahí listo. Noten esto, Moisés le está diciendo cosas ahora y Dios le está diciendo cosas. ¿Qué promete nuestro Señor Jesús? En este ejemplo, Moisés es ejemplo del Señor Jesús. Pero las cosas han llegado al punto en que Dios está hablando directamente y tratándolos directamente. ¿Qué quiere el Señor Jesús de nosotros? Esto es algo que se ha escapado a miles de lugares y miles de ministerios que dicen ser cristianos, de que el final de la cosa no es conocer el Señor Jesús. El comienzo de la cosa es que conozcamos al Señor Jesús. ¿Pero qué quiere el Señor Jesús? Él quiere que conozcamos su Padre, que nosotros podemos entrar en comunión con su Padre, que nosotros podemos pedir al Padre, que el Padre puede responder a nosotros, que el Padre puede cogernos a nosotros y disciplinarnos y bendecirnos como sus hijos. Entonces Moisés está volviéndoles a hablar y está diciendo, mire, el Padre les acaba de decir que no hagan tal cosa, pero yo les estoy diciendo, mire, que esto es el alimento de ustedes, por provisión de Dios, para que todo salga bien. Noten que todo esto comenzó con ellos que tenían que ser vestidos como Dios dijo. La cobertura simboliza la autoridad, entre otras cosas. En otro símbolo de esto, hay un padre que preparó unas bodas para su hijo y mandó invitar a unos invitados, y unos estaban con unos bueyes enseñando lo que ellos podían hacer en la carne y no tenían tiempo a venir. Otros que habían comprado unos terrenos y estaban allá con sus reinos propios y no tenían tiempo de ir a las bodas y eran los invitados. Y por fin él comenzó a mandar personas, dice literalmente, en el camino y por fuera del camino, y dijo, y tráigame los cojos, los mancos, tráigamelos como están. Y dijo, y oblíguenles a entrar. Y el único que fue echado fue el que no tenía el vestido. Porque en este programa de Dios, del sacerdocio de todos los creyentes, que Él quiere que todos tenemos acceso al Padre. Eso es el oficio de nuestro Señor Jesús, de ponernos a todos en comunión con el Padre, como hijos del Padre. Y para que nosotros podamos ayudar a otros también a entrar y a conocer al Señor Jesús y a su Padre. Eso es lo que Él quiere. Y Él no importa que son cojos, rencos, ciegos, sordos, como sean. Lo único importante es que hay que recibir el vestido que Él entrega y mantenerlo limpio y comer lo que Él dice. Y Él garantiza arreglar lo demás. Si nosotros recibimos su autoridad y velamos por eso, y si nosotros velamos por comer lo que Él dice, Él promete terminar la obra que Él haya comenzado en nosotros. Eso es la historia del sacerdocio. ¿Y por qué? ¿Por qué este discernimiento? Para poder discernir entre lo limpio y lo profano y para poderlo indicar al pueblo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Tenemos un pueblo diciendo que es pueblo de Dios, que no discierne entre lo limpio y lo profano, y el mundo está perdido. ¿Qué dijo el Señor que Él quería? Que Él quería tener un pueblo que para cuando vean nuestras buenas obras van a alabar a nuestro Padre Celestial. Cuando Dios tiene un pueblo limpio, y el mundo se da cuenta que es un pueblo limpio, y el mundo se da cuenta que no solamente hacen justicia, son justicia, el mundo va a alabar el Padre Celestial, y no lo están haciendo. Con las ofrendas de los cebos que se han de encender, traerán la espaldilla que se ha de elevar, y el pecho que será mecido, para que lo meces por ofrenda de mecedura delante del Señor, y será por fuero perpetuo tuyo y de tus hijos contigo, como el Señor lo ha mandado. Y Moisés demandó el macho cabrío del pecado, y selló que era quemado. En todo eso, habían unas ofrendas que tenían que quemar totalmente y otros solamente tenían que quemar una parte. Y resulta que el que no era de quemar, el que era la parte que tenían que comer, se quemó. Primero bajó la gloria de Dios. Después murieron los dos hijos de Aarón. Después Dios mismo le puso a hablar con Aarón. Y en medio de todo, la carne se quemó. Y Moisés demandó al macho cabrío y se enojó contra Eliezer y Itamar, los hijos de Aarón que habían quedado, diciendo, ¿por qué no comiste de la expiación del pecado en el lugar santo? Porque es santísimo, y la dio Él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante del Señor. Veis que su sangre no fue metida en el santuario de adentro, habéis de comerla en el lugar santo como yo mandé. Aquí hay una lección importante, pero creo que es para otro mensaje. Pero solamente a decir que hubo muchos problemas ese día. La lección nos sirve a nosotros, pero ellos tuvieron un mal comienzo.
No fue como el día de Pentecostés, que hubo un buen comienzo para la era de la iglesia. De 5 sacerdotes no quedaron sino 3. La carne, que era la ofrenda para reconciliar al pueblo, quedó quemado ahí y destruido en el fuego. Moisés se enojó. La cosa tuvo un mal comienzo. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su pecado y su holocausto delante del Señor. Con todo eso me han acontecido estas cosas. Pues si comiera yo hoy de la expiación del pecado, ¿hubiera sido acepto al Señor? Y Moisés oyó esto y lo aceptó. Enseguida entra un capítulo entero de lo que es limpio y lo que es inmundo. Y eso es lo que el Señor quería que ellos impartieran al pueblo. La diferencia entre lo limpio y lo profano. Y nosotros hoy tenemos la misma tarea, porque tenemos un mundo que nos rodea que ha perdido totalmente sus bases y su orientación moral. Y si nosotros no estamos bien, si nosotros no estamos limpios, si nosotros no hemos sido reconciliados con Dios, si nosotros no estamos en comunión con el Padre, si nosotros no estamos... Pero eso fue lo que hizo Aarón caer en cuenta a Moisés. Bueno, Moisés, se dañó la cosa. Aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿sabe qué, Moisés? Dios está metido aquí y nos está disciplinando. Y con todo esto, ¿qué más vamos a hacer? Y Moisés lo aceptó. Moisés quiso ser perfeccionista en la cosa. Pero ¿sabe qué? Nuestro Señor Jesús también es realista en la cosa. Y Él no nos exige más allá de lo que nosotros podemos. Pero aquí en adelante sale la lista de lo que está limpio y lo que no está limpio. Ejemplos para ellos y para nosotros. ¿Y sabe qué me atrevo a decir? Que ahora la cosa es un poquito más complicado. Porque en ese entonces era solamente que llegara allá y Eliezer y Itamar iban a enseñar al pueblo, bueno, no pueden comer el conejo. Sí pueden comer el cordero, así, pero hay que ofrecer el sacrificio así. No pueden comer los insectos tales. Inclusive, si un insecto de esos llega a volar y entrar en la olla, hay que quebrar la olla. Y si entró en el horno, la chimenea esta de aquí hasta tumbar la chimenea y el horno y todo. Estaban en el desierto y no iban a tener chimeneas por lo menos por otros 40 años. Pero tenían toda la cosa así, en blanco y negro, en la ley. Porque era un pueblo que había dicho que no querían escuchar más la voz de Dios. ¿Por qué no querían escuchar la voz de Dios? Porque se iban a morir si escuchaban la voz de Dios. La familia de Aarón comenzó a escuchar la voz de Dios, pero ¿qué pasó? ¿Qué les costó? La muerte. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios con nosotros? Él quiere un sacerdocio de todos los creyentes. Él quiere entrar y matar lo que hay en nosotros, que es como Nadab y Abiú, que quiere armar su propia fiesta y su propia candela y armar su incienso a su propia manera y ir a comenzar a hacer la cosa. Muchos me han preguntado que pues yo por qué no organizo esto, por qué no nombro ancianos y no sé quién y ministerios. Es mejor dejar esas cosas en manos de Dios y nosotros más bien solamente vamos a dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Porque yo he visto muchas partes donde han hecho eso y han terminado con todo lleno de muerte espiritual otra vez, mientras que ellos siguen con un poco de inventos que hicieron. Nosotros no queremos seguir más por ese camino. Ahora en el sacerdocio de todos los creyentes, el plan de Dios es mostrar a cada uno de nosotros lo que está bien y lo que no está bien para nosotros. Personas vienen y quieren que yo les resuelva la cosa. ¿Se puede tener un árbol de Navidad o no se puede tener un árbol de Navidad? Entonces si yo digo sí o no, entonces se van y lo hacen. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quería el pueblo de Israel. Moisés, vaya por allá. Nosotros no podemos escuchar esa voz más porque nos vamos a morir, pero vaya y mira a ver qué es lo que Él quiere y venga y nos cuenta y lo haremos. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Yo no sé si usted puede tener un árbol de Navidad. Yo no sé. Eso es algo entre usted y el Señor. Y yo no soy nadie para condenar a alguien. Si el Señor me muestra a mí a no tener algo, bueno, yo no lo voy a tener. Y para mí sería grave entonces tenerlo. Pero el problema de la religión es entonces ir a imponer la convicción mía sobre los demás, cuando no están en comunión con Dios. Hasta cierto punto lo puedo hacer con mis hijos, pero aún llega un punto cuando me toca aflojar lo suficiente para que ellos puedan cometer sus propios errores y recibir sus propios tratos de Dios. Y si no hago eso, nunca van a entrar. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entrar. Ayúdanos a entrar, Señor, en este gran sacerdocio de todos los creyentes, bajo la cabeza de nuestro Señor Jesús. Señor, que podemos tener comunión por el Espíritu Santo, tanto con el Hijo como con el Padre,
que podemos recibir la disciplina que sea necesario para entrar otra vez a la bendición. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.